4. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles empedradas de Oaxaca cuando Dolores Martínez llegó a la imponente casona colonial. Había escuchado sobre el empleo de limpiadora en la casa de la familia Ruiz Castellanos a través de su prima, quien trabajaba en la panadería frecuentada por doña Eugenia, la señora de la casa. A sus 32 años, Dolores necesitaba desesperadamente el trabajo. Su esposo había fallecido el año anterior tras una larga enfermedad, dejándola con deudas y una niña de 8 años a quien mantener. La casona, ubicada en el centro histórico, destacaba por su fachada amarilla desgastada y sus amplios balcones de hierro forjado. Dolores ajustó su rebozo negro sobre los hombros, respiró profundamente y golpeó la pesada puerta de madera con el llamador de bronce. Tras unos instantes, escuchó pasos aproximándose. «Buenos días, usted debe ser la señora Martínez», dijo una mujer de unos 50 años, ataviada con un delantal impecablemente blanco. «Soy Concepción, el ama de llaves. La señora Eugenia la espera en el salón principal». Dolores siguió a Concepción a través de un largo pasillo con suelos de terracota y paredes adornadas con pinturas de santos. El olor a cera para muebles y flores frescas impregnaba el ambiente. Al entrar al salón, Dolores quedó impresionada por la opulencia de la estancia. Muebles de caoba tallada, cortinas de terciopelo verde oscuro y una impresionante colección de platería que relucía en una vitrina. Doña Eugenia Ruiz Castellanos estaba sentada en un sillón junto a la ventana. Era una mujer delgada, de porte aristocrático, que debía rondar los 60 años. Sus cabellos grises estaban perfectamente recogidos en un moño bajo y llevaba un collar de perlas que contrastaba con su vestido negro. «Siéntese, señora Martínez», indicó doña Eugenia, señalando una silla frente a ella. «Concepción me ha comentado que está usted viuda y tiene una hija pequeña». «Así es, señora», respondió Dolores, con las manos firmemente entrelazadas sobre su falda. «Mi esposo falleció el año pasado. Trabajaba como carpintero». Doña Eugenia la observó con detenimiento. «En esta casa valoramos la honestidad y la discreción. La familia Ruiz Castellanos tiene una reputación que mantener en Oaxaca. Mi esposo, don Emilio, fue magistrado durante muchos años y aunque falleció hace 5, su nombre sigue siendo respetado en toda la ciudad». Dolores asintió con respeto. Había escuchado hablar del juez Ruiz Castellanos, un hombre estricto pero justo, según decían. «El trabajo incluye la limpieza de la planta baja y el primer piso», continuó doña Eugenia. «La casa tiene 18 habitaciones en total, aunque varias permanecen cerradas desde hace tiempo. Somos pocos viviendo aquí ahora. Yo, mi hijo menor Gabriel, que es médico en el Hospital General, y mi sobrino Eduardo, que está temporalmente con nosotros mientras termina sus estudios de Derecho. También viene a menudo mi hija Sofía con su esposo e hijos». Mientras doña Eugenia continuaba explicando los detalles del trabajo, Dolores notó que una joven la observaba desde el umbral de la puerta. Era delgada, pálida, con grandes ojos oscuros y un cabello negro que le caía hasta la cintura. Llevaba un vestido blanco sencillo que contrastaba con su piel olivácea. La muchacha no sonreía. Parecía estudiar a Dolores con una intensidad inquietante. «Ah, Inés, ahí estás», dijo doña Eugenia al percatarse de la presencia de la joven. «Esta es la señora Martínez, la nueva limpiadora. Señora Martínez, ella es Inés Quijano, sobrina de mi difunto esposo. Vive con nosotros desde que quedó huérfana, hace ya casi 15 años». Inés no respondió. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza y desapareció por el pasillo sin hacer ruido. Dolores sintió un escalofrío inexplicable. «No se preocupe por ella», comentó doña Eugenia con un gesto de la mano. «Inés es peculiar.
Sufrió una fiebre muy alta cuando era niña que afectó su capacidad para comunicarse normalmente. Apenas habla, pero es inofensiva. La conversación continuó con los detalles prácticos. El salario, modesto pero justo. Los horarios, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a sábado, y las responsabilidades específicas. Dolores aceptó el trabajo inmediatamente y quedaron en que comenzaría al día siguiente. Esa noche, mientras preparaba una sopa de fideos para su hija Carmela, Dolores pensó en la casona y sus habitantes, la imponente doña Eugenia, el ama de llaves Concepción y la extraña Inés con su mirada penetrante. Había algo en aquella casa que la intrigaba y al mismo tiempo la inquietaba. «Mamá, ¿cómo es la casa donde vas a trabajar?», preguntó Carmela mientras soplaba su cucharada de sopa. «Es grande y antigua, mi amor, una de las más bonitas del centro», respondió Dolores, acariciando el cabello de su hija. «¿Y hay niños con quienes pueda jugar?». «No, mi cielo. Hay una señora mayor, su hijo que es médico, un sobrino estudiante y otra sobrina. Pero es mayor que tú. De todas formas, tú estarás en la escuela mientras yo trabajo». Esa noche, Dolores tardó en conciliar el sueño. La imagen de Inés observándola desde el umbral de la puerta volvía a su mente una y otra vez, junto con una sensación de desasosiego que no lograba explicar. El primer día de trabajo transcurrió sin incidentes. Concepción le mostró la casa, las habitaciones que debía limpiar y aquellas que permanecían cerradas. Estas fueron las habitaciones del juez y su hijo mayor, Alfonso, que murió hace años, explicó el ama de llaves frente a unas puertas dobles de madera oscura en el primer piso. «La señora prefiere mantenerlas como estaban, no es necesario que las limpie». Dolores aprendió rápidamente la rutina. La casa, aunque grande, estaba meticulosamente ordenada. Durante los primeros días apenas vio a los habitantes. Doña Eugenia salía por las mañanas a visitar amigas o a la iglesia. El doctor Gabriel salía temprano al hospital. Y el estudiante Eduardo pasaba la mayor parte del tiempo en la universidad o encerrado en su habitación rodeado de libros de derecho. Quien sí parecía estar siempre presente, aunque casi invisible, era Inés. Dolores la encontraba frecuentemente en los rincones más inesperados de la casa, sentada en las escaleras con un libro en las manos, bordando junto a la ventana del salón, o simplemente de pie en un pasillo, observando el vacío. La joven nunca hablaba, pero sus ojos seguían a Dolores con una intensidad que resultaba perturbadora. Fue durante su segunda semana de trabajo cuando Dolores descubrió el sótano. Estaba buscando más cera para muebles en la despensa cuando notó una pequeña puerta semioculta tras unos estantes. Por curiosidad, giró el picaporte y se encontró frente a una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. «¿Qué hace, señora Martínez?». La voz de Concepción sobresaltó a Dolores. El ama de llaves la miraba con severidad. «Disculpe, estaba buscando más cera y vi esta puerta». «Ahí está el sótano», interrumpió Concepción. «Hace años que no se usa. Está lleno de trastos viejos y humedad. No es necesario que baje ahí». Dolores asintió, avergonzada por haber sido sorprendida husmeando. Sin embargo, algo en la reacción del ama de llaves despertó su curiosidad. ¿Por qué parecía tan alarmada? Esa misma tarde, mientras limpiaba el polvo del estudio del doctor Gabriel, Dolores escuchó una discusión. Las voces provenían del salón principal. Doña Eugenia y su hijo parecían estar en desacuerdo sobre algo. «No puedes seguir ignorando la situación, madre», decía Gabriel con tono firme pero respetuoso. «Han pasado 20 años. Es hora de enfrentar la verdad». «No hay ninguna verdad que enfrentar», respondió doña Eugenia con voz helada. «Tu padre tomó una decisión en su momento y nosotros la respetamos. Fin de la discusión». «Pero Inés, he dicho que es suficiente».
El golpe de un objeto contra la mesa acompañó las palabras de doña Eugenia. No quiero volver a hablar de este asunto, y te prohíbo que lo menciones frente a Eduardo o Sofía cuando venga de visita. Dolores se alejó sigilosamente, sin querer ser descubierta, escuchando conversaciones privadas, pero aquellas palabras quedaron grabadas en su mente. ¿Qué decisión había tomado el juez Ruiz Castellanos? ¿Y qué tenía que ver Inés con todo aquello? Los días siguientes, Dolores observó con más atención las dinámicas de la casa. Notó cómo doña Eugenia apenas dirigía la palabra a Inés, limitándose a breves indicaciones prácticas. El doctor Gabriel, por el contrario, parecía ser el único que trataba a la joven con verdadera amabilidad, preguntándole por sus lecturas o llevándole pequeños obsequios, un libro, una cinta para el cabello, dulces de la panadería. Una tarde, mientras Dolores limpiaba los cristales del comedor, encontró a Inés de pie junto a la vitrina de la platería, observando fijamente una fotografía enmarcada en plata. «Es una bonita foto», comentó Dolores, intentando establecer algún tipo de conexión con la misteriosa joven. Para su sorpresa, Inés respondió. Su voz era suave, casi un susurro, como si no estuviera acostumbrada a usarla. «Mi padre», dijo simplemente, señalando a un hombre apuesto en la fotografía. Estaba junto a doña Eugenia, mucho más joven, y un hombre mayor que Dolores supuso sería el juez Ruiz Castellanos. «¿Su padre era familiar del juez?», preguntó Dolores con cautela. Inés la miró con aquellos ojos oscuros e insondables. Era su hijo, Alfonso. Dolores recordó que Concepción había mencionado a Alfonso, el hijo mayor del juez, que había fallecido. Eso explicaría por qué Inés vivía en la casa. Era nieta del juez, no su sobrina, como había dicho doña Eugenia. Antes de que pudiera preguntar más, Concepción apareció en el umbral. «Señora Martínez, la señora Eugenia necesita que prepare el salón azul. Su hija Sofía vendrá de visita con los niños». Inés desapareció silenciosamente, como una sombra que se desvanece con la luz. Dolores continuó con sus tareas, pero la breve conversación con la joven había despertado aún más su curiosidad. La visita de Sofía Ruiz Castellanos y su familia trajo algo de vida a la solemne casona. Sus 3 hijos, de entre 5 y 10 años, correteaban por los pasillos y el patio interior, llenando de risas infantiles el ambiente normalmente silencioso. Dolores notó que Inés se mantenía apartada durante la visita, observando a los niños desde la distancia con una mezcla de fascinación y tristeza. Durante la comida, a la que Dolores asistió como ayudante de servicio, escuchó fragmentos de conversación que captaron su atención. «Eduardo me comentó que encontró unos documentos antiguos en el despacho de papá», comentaba Sofía, mientras cortaba la carne para su hijo menor. Doña Eugenia se tensó visiblemente. «Tu primo debería concentrarse en sus estudios, en lugar de hurgar en papeles viejos». «Solo tenía curiosidad, madre», intervino Gabriel. «Después de todo, Eduardo estudia Derecho. Es natural que le interese la carrera de su tío. Algunos casos son mejor dejarlos en el olvido», respondió doña Eugenia con tono cortante. «Tu padre manejó asuntos delicados que no deben ser desenterrados». La conversación cambió de rumbo, pero Dolores había captado la tensión subyacente. Aquella noche, mientras arropaba a Carmela en la pequeña habitación que alquilaban, su hija le preguntó por su trabajo. «¿Te gusta la casa donde trabajas, mamá?» Dolores dudó un momento. «Es un buen trabajo, mi amor. La paga es buena y me tratan con respeto». «Pero no has respondido a mi pregunta», insistió Carmela con la perspicacia típica de los niños. «Te pregunté si te gusta». «Es una casa interesante», respondió finalmente Dolores. «Tiene muchas historias». «¿Historias de miedo?»,
Los ojos de Carmela brillaron con excitación infantil. No, mi cielo, solo historias de personas que han vivido allí durante mucho tiempo. Ahora duérmete, que mañana hay escuela. Sin embargo, mientras apagaba la vela y escuchaba la respiración de su hija volverse regular con el sueño, Dolores no podía dejar de pensar en la casona y sus secretos. Había algo allí, algo que permanecía oculto bajo la superficie de respetabilidad de la familia Ruiz Castellanos. Y, por alguna razón que no lograba explicarse, sentía que el sótano prohibido guardaba la clave de aquel misterio. El clima en Oaxaca había cambiado. El calor seco de abril daba paso a la humedad que anunciaba la proximidad de las lluvias de mayo. Dolores llevaba ya un mes trabajando en la casona de los Ruiz Castellanos, y aunque se había adaptado a la rutina y a las excentricidades de sus habitantes, no podía ignorar la creciente sensación de que algo no encajaba en aquella familia. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de los libros en el despacho que había pertenecido al juez, Dolores escuchó voces alteradas en la habitación contigua. Eran Eduardo, el sobrino estudiante de Derecho, y el doctor Gabriel. «No puedes seguir ocultándomelo, Gabriel», decía Eduardo con voz tensa. «Encontré los documentos del caso en la biblioteca jurídica de la universidad. El nombre de mi tío aparece en todas las actas». «Baja la voz», respondió Gabriel. «Si mi madre te escucha, ¿hasta cuándo vamos a vivir bajo esta conspiración de silencio? Tengo derecho a saber la verdad sobre mi familia». «La verdad es complicada, Eduardo. Mi padre actuó conforme a lo que consideró correcto en aquel momento». «¿Correcto?». La incredulidad teñía la voz de Eduardo. «¿Llamas correcto a enterrar pruebas y manipular testimonios? Había 3 hombres inocentes implicados. Las circunstancias eran excepcionales. Involucrar a esas familias habría destrozado más vidas, y en cambio sacrificaron a 3 inocentes». Un pesado silencio siguió a esas palabras. Dolores permaneció inmóvil, temiendo incluso que el sonido de su respiración pudiera delatar su presencia. «Ellos están muertos ahora, Eduardo. Murieron en esa mina hace 20 años. No hay nada que podamos hacer para cambiar eso», dijo finalmente Gabriel con voz cansada. «Pero sus familias siguen vivas y merecen saber la verdad». «¿Y qué hay de nuestra familia? ¿De Inés? ¿Has pensado en cómo le afectaría esto? Ya ha sufrido bastante». La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos aproximándose. Dolores rápidamente fingió estar absorta en la limpieza de los estantes cuando doña Eugenia entró en el despacho. «¿Qué hace aquí, señora Martínez?», preguntó con suspicacia. «Limpiando los libros, señora». «Concepción me indicó que lo hiciera hoy», respondió Dolores, tratando de mantener la compostura. Doña Eugenia la observó con detenimiento, como si intentara determinar si decía la verdad. Finalmente asintió. «Cuando termine aquí, necesito que prepare las habitaciones de huéspedes. Mi hermana Carmen llegará mañana de la Ciudad de México para pasar unos días». «Sí, señora», respondió Dolores, sintiendo alivio al ver que doña Eugenia salía del despacho sin más preguntas. La conversación que había escuchado no dejaba de dar vueltas en su cabeza. ¿Qué caso había involucrado al juez Ruiz Castellanos? ¿Qué tenía que ver con 3 hombres que habían muerto en una mina? Y, sobre todo, ¿cómo se relacionaba esto con Inés? Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena que había compartido con Carmela, Dolores se decidió a investigar más. Al día siguiente era domingo, su día libre. Podría acercarse a la biblioteca jurídica de la universidad y preguntar sobre casos antiguos relacionados con accidentes mineros en la región. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo en aquella casa. El domingo amaneció nublado, con una neblina espesa que envolvía las calles empedradas de Oaxaca.
Después de dejar a Carmela al cuidado de su vecina, doña Remedios, Dolores se dirigió a la universidad. La biblioteca jurídica estaba prácticamente vacía, lo cual facilitó su búsqueda. El bibliotecario, un hombre mayor con gafas de montura metálica, la miró con curiosidad cuando Dolores preguntó por casos relacionados con accidentes mineros durante la década de los 30. ¿Es usted familiar de alguna de las víctimas?, preguntó el hombre mientras buscaba entre los archivos. No, señor, es para una investigación personal, respondió Dolores, sin querer entrar en detalles. Finalmente, el bibliotecario le entregó varios expedientes amarillentos. El caso más notable fue el de la mina El Refugio, en 1939. 3 mineros quedaron atrapados tras un derrumbe. Se les dio por muertos, aunque nunca se recuperaron los cuerpos. Dolores pasó horas revisando los documentos. El caso había sido presidido por el juez Emilio Ruiz Castellanos, quien había declarado oficialmente muertos a los 3 hombres, a pesar de que el cuerpo de rescate insistía en que era posible que hubieran sobrevivido en una cámara de aire. La investigación sobre las causas del derrumbe había sido sorprendentemente breve, exonerando a la empresa minera de cualquier responsabilidad. Lo que más llamó la atención de Dolores fue un detalle mencionado en una pequeña nota periodística. Uno de los mineros, Javier Quijano, dejaba viuda y una hija de apenas 3 años. El apellido coincidía con el de Inés. Al regresar a casa, con la cabeza llena de preguntas, Dolores encontró a Carmela dibujando tranquilamente. ¿Qué dibujas, mi amor?, preguntó, besando la frente de su hija. A la señora del espejo, respondió Carmela, sin levantar la vista de su papel. Dolores miró el dibujo infantil, una figura femenina de cabello largo y negro, con un vestido blanco. Se parecía inquietantemente a Inés. «¿Qué señora del espejo, Carmela?» «La que viene a verme por las noches», respondió la niña con naturalidad. «Dice que conoce la casa donde trabajas. Dice que hay personas atrapadas en el sótano». Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. «Carmela, ¿has estado inventando historias otra vez?». La niña negó enfáticamente. «No es una historia, mamá. La señora del espejo es real. Y está muy triste porque su papá está atrapado». Dolores intentó convencerse de que solo era la imaginación infantil de su hija, tal vez influenciada por algún comentario que ella misma hubiera hecho sobre la casa o sobre Inés. Sin embargo, no pudo evitar sentir un profundo desasosiego. El lunes por la mañana, Dolores regresó a la casona con una nueva perspectiva. Observó a Inés con mayor atención. Su palidez enfermiza, su silencio, la forma en que parecía flotar por la casa como un espectro. ¿Era posible que la joven supiera algo sobre el destino real de su padre? La visita de Carmen, la hermana de doña Eugenia, añadió una nueva capa de tensión a la atmósfera de la casa. Carmen era una mujer viuda, de aspecto distinguido pero con un aire más accesible que su hermana. Desde su llegada, parecía tener una relación especial con Inés, a quien trataba con un cariño que contrastaba con la frialdad de doña Eugenia. Una tarde, mientras Dolores ordenaba la ropa de cama recién lavada, escuchó a Carmen e Inés conversando en la habitación de la joven. Para su sorpresa, Inés hablaba con fluidez, sin el mutismo que mostraba ante los demás habitantes de la casa. «No puedo soportarlo más, tía», decía Inés con voz quebrada. «Los oigo por las noches. Siguen ahí abajo esperando». «Inés, querida, han pasado 20 años», respondió Carmen con tono comprensivo pero firme. «Tu padre y los otros hombres murieron en ese accidente. Debes aceptarlo». «No murieron. Los enterraron vivos, tía. El abuelo lo sabía y no hizo nada. El juez hizo lo que consideró mejor para todos. La empresa minera era poderosa, tenía influencias políticas. Enfrentarse a ellos habría sido peligroso. Mejor para todos, o mejor para Alfonso.
La voz de Inés contenía una amargura que Dolores nunca habría imaginado en la silenciosa joven. Mi padre estaba ahí por Alfonso. Fue él quien provocó el derrumbe con su negligencia, ¿no es cierto? Y el abuelo lo encubrió, sacrificando a 3 hombres inocentes. El silencio que siguió confirmó las palabras de Inés. Finalmente, Carmen habló con voz cansada. Alfonso era el hijo predilecto de Emilio, el futuro de la familia. Cuando la investigación señaló que había sido su error en los cálculos de los explosivos lo que provocó el derrumbe. Tu abuelo no pudo soportarlo. Utilizó su posición para proteger a su hijo. Y luego Alfonso murió de todas formas. 2 años después, añadió Inés con amargura, y me dejó a mí, la hija bastarda que tuvo con la sirvienta, la nieta ilegítima que doña Eugenia detesta, pero tolera por obligación. Inés, no digas eso. Es la verdad, tía. Y ahora los hombres que murieron por culpa de mi padre quieren justicia. Los he visto en mis sueños. Están en el sótano, atrapados como lo estuvieron en la mina. Son solo pesadillas, querida, producto de la culpa y el dolor. No, tía, son reales y cada vez están más inquietos. Dolores se alejó silenciosamente, con el corazón latiendo aceleradamente. Las palabras de Inés resonaban con las de su hija Carmela. Hay personas atrapadas en el sótano. ¿Podría ser coincidencia? Durante los días siguientes, Dolores observó cambios sutiles en la casa. Objetos que aparecían en lugares donde no deberían estar. Ruidos inexplicables que provenían de las paredes, como golpes distantes, y, sobre todo, la creciente agitación de Inés, que pasaba horas mirando fijamente la puerta que conducía al sótano. Una noche, mientras regresaba de recoger a Carmela de casa de una amiga donde había estado jugando, Dolores se cruzó con el doctor Gabriel, que salía de una cantina cercana a su modesta vivienda. El médico parecía haber bebido más de la cuenta, algo inusual en el siempre correcto hijo menor de los Ruiz Castellanos. «Señora Martínez», dijo Gabriel reconociéndola. «Qué coincidencia encontrarla aquí». «Vivo cerca, doctor», respondió Dolores, sujetando la mano de Carmela. «¿Se encuentra bien? ¿Puedo ayudarle en algo?» Gabriel la miró con ojos enrojecidos. «¿Sabe? A veces pienso que esa casa está maldita, no por fantasmas o supersticiones, sino por las mentiras, tantas mentiras apiladas unas sobre otras durante décadas». «Doctor, quizás debería acompañarlo a casa», sugirió Dolores, preocupada por el estado del hombre. «Mi hermano Alfonso era brillante, pero arrogante», continuó Gabriel, ignorando la sugerencia. «Cuando ocurrió el accidente en la mina, todos sabíamos que había sido culpa suya, pero mi padre, no podía permitir que el apellido Ruiz Castellanos se manchara. Así que utilizó su poder, sus influencias. 3 hombres inocentes, señora Martínez. 3 hombres con familias. Doctor, por favor». Y luego está Inés, pobre criatura, hija de Alfonso y de una sirvienta de la casa. Mi madre nunca la ha aceptado realmente, pero mi padre insistió en criarla tras la muerte de Alfonso. Una forma de redención, supongo. O quizás solo otra manera de mantener las apariencias. Carmela tiraba de la mano de Dolores, queriendo continuar hacia casa, pero la mujer estaba absorta en las palabras del doctor. «¿Qué hay en el sótano? Doctor Gabriel», preguntó repentinamente Dolores. La pregunta pareció sobresaltar a Gabriel, devolviéndole momentáneamente la sobriedad. «¿Por qué pregunta eso?» «Mi hija ha estado teniendo sueños extraños sobre personas atrapadas en un sótano. E Inés también habla de ello». Gabriel palideció visiblemente bajo la luz amarillenta de la farola. «No hay nada en el sótano, señora Martínez. Solo trastos viejos y humedad. Es mejor que lo mantenga cerrado». Sin añadir más, el doctor se despidió y continuó su camino, algo tambaleante. Dolores se quedó mirándolo alejarse,
con una creciente certeza de que había algo más en aquella historia de lo que nadie quería admitir. Esa noche, Dolores tuvo un sueño perturbador. Se veía a sí misma descendiendo por la estrecha escalera que conducía al sótano de la casona. La oscuridad era casi absoluta, pero al fondo podía distinguir un débil resplandor. Al acercarse, descubrió 3 figuras sentadas en círculo alrededor de una lámpara de aceite. Eran hombres cubiertos de polvo, con ropas desgarradas y miradas vacías. Uno de ellos levantó la vista hacia ella y dijo con voz cavernosa: «Dile a mi hija que estamos esperando». Dolores despertó sobresaltada, empapada en sudor frío. A su lado, Carmela dormía plácidamente. El sueño había sido tan vívido, tan real, que por un momento dudó si realmente había sido solo un sueño. Al día siguiente, en la casona, Dolores notó que la atmósfera parecía más opresiva que nunca. Doña Eugenia estaba especialmente irritable, reprendiendo a Concepción por nimiedades y lanzando miradas de reproche a su hermana Carmen. Eduardo se había encerrado en su habitación, alegando tener que estudiar para exámenes, pero Dolores sospechaba que era más bien para evitar la tensión familiar. Gabriel había salido temprano al hospital, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. En cuanto a Inés, la joven parecía haber entrado en un estado de agitación constante. Caminaba de un lado a otro frente a la puerta del sótano, murmurando palabras ininteligibles. Cuando doña Eugenia intentó llevarla a su habitación, Inés gritó con tal fuerza que todos los presentes se quedaron paralizados. «¡Están despiertos! ¡Han despertado y quieren salir!». Doña Eugenia abofeteó a Inés con fuerza, silenciándola. «Basta de tonterías. Carmen, llévala arriba y dale el calmante que recetó Gabriel». Mientras Carmen obedecía, llevándose a una Inés sollozante, doña Eugenia se volvió hacia Dolores, que había presenciado la escena mientras limpiaba el pasillo. «La próxima vez que vea a mi sobrina cerca del sótano, avíseme inmediatamente, señora Martínez», ordenó con tono gélido. «Y bajo ninguna circunstancia debe abrirse esa puerta. ¿Entendido?». «Sí, señora», respondió Dolores, bajando la mirada para ocultar la mezcla de miedo y determinación que sentía. Porque en ese momento Dolores había tomado una decisión. Esa misma noche, cuando todos estuvieran dormidos, descubriría qué secreto guardaba el sótano de los Ruiz Castellanos. La luna llena iluminaba las calles desiertas de Oaxaca cuando Dolores salió de su modesta vivienda. Había dejado a Carmela profundamente dormida, bajo el cuidado de doña Remedios, a quien había contado una mentira sobre una urgencia en la casa donde trabajaba. La anciana vecina, siempre servicial, no había hecho demasiadas preguntas. Dolores caminaba con paso firme pero cauteloso, envuelta en su rebozo negro para confundirse con las sombras. Las calles empedradas resonaban con el eco de sus pasos y cada cierto tiempo se detenía, sintiendo que alguien la seguía. Pero al girarse, solo encontraba la soledad de la noche oaxaqueña. La casona de los Ruiz Castellanos se alzaba imponente bajo la luz plateada de la luna. Dolores sabía que a esa hora, pasada la medianoche, todos los habitantes deberían estar dormidos. Incluso Concepción, que solía ser la última en acostarse, apagaba las luces de la cocina antes de las 11. Durante sus semanas trabajando allí, Dolores había observado atentamente las rutinas de la casa. Sabía que la puerta trasera, la que daba al pequeño jardín, tenía una cerradura defectuosa que podía abrirse con un empujón firme si se aplicaba presión en el lugar adecuado. Era una falla que había notado mientras limpiaba, pero que nunca había mencionado a nadie. El jardín estaba sumido en sombras, con el perfume intenso de los jazmines flotando en el aire húmedo. Dolores contuvo la respiración mientras empujaba la puerta, que cedió con un leve crujido. Una vez dentro, se quedó inmóvil durante varios minutos, adaptando sus ojos a la oscuridad
y asegurándose de que nadie había escuchado su entrada. La casa dormida tenía una cualidad distinta, casi amenazante. Los muebles proyectaban sombras alargadas que parecían figuras acechantes, y cada crujido del suelo de madera sonaba amplificado en el silencio nocturno. Dolores avanzó con extrema cautela, agradeciendo mentalmente su conocimiento de la distribución de la casona. Al llegar a la puerta que conducía al sótano, Dolores dudó. ¿Qué esperaba encontrar allí abajo? ¿Y qué haría si sus peores sospechas se confirmaban? Pero el recuerdo del sueño, la angustia en los ojos de Inés y las palabras de su propia hija la impulsaron a continuar. La puerta no estaba cerrada con llave, lo que sorprendió a Dolores considerando la insistencia de doña Eugenia en mantenerla prohibida. Quizás nadie esperaba que alguien se atreviera a desobedecer sus órdenes. Al abrir la puerta, un olor a humedad y algo más, algo indefiniblemente perturbador, ascendió desde la oscuridad. Dolores había traído una pequeña lámpara de aceite que ahora encendió con manos temblorosas. La débil luz iluminó una estrecha escalera de piedra que descendía hacia la negrura. Las paredes estaban cubiertas de un moho verdoso y telarañas densas colgaban del techo bajo. Cada escalón que bajaba parecía alejarla más del mundo conocido. El aire se volvía más frío y denso, y el olor se intensificaba. Era una mezcla de humedad, tierra mojada y algo orgánico en descomposición. Al llegar al final de la escalera, Dolores levantó la lámpara para iluminar el sótano. Era un espacio amplio, mucho más de lo que había imaginado, dividido en varias secciones por muros de piedra parcialmente derrumbados. La luz vacilante revelaba muebles antiguos cubiertos de sábanas polvorientas, cajas apiladas y lo que parecían ser herramientas de construcción oxidadas. Pero lo que captó inmediatamente la atención de Dolores fue una sección al fondo del sótano, donde el suelo de piedra daba paso a tierra apisonada. Allí, la tierra parecía haber sido removida recientemente, como si alguien hubiera estado cavando. Con el corazón latiendo desbocadamente, Dolores se acercó a esa área. La luz de su lámpara reveló algo que la dejó paralizada. 3 cruces toscamente talladas en madera, colocadas en lo que parecía ser un pequeño altar improvisado. Frente a las cruces había fotografías antiguas de 3 hombres, velas consumidas y lo que parecían ser ofrendas. Cigarrillos, pequeñas botellas de mezcal, flores secas. Son ellos, los mineros. La voz a sus espaldas casi hizo que Dolores dejara caer la lámpara. Al girarse, vio a Inés de pie al pie de la escalera, su cabello negro suelto enmarcando su rostro pálido y sus ojos brillantes en la penumbra. «Inés, me asustaste», susurró Dolores, tratando de calmar su corazón acelerado. «¿Qué haces aquí?» «Lo mismo que tú», respondió la joven, avanzando hacia ella con movimientos fluidos que apenas perturbaban el silencio. «Buscar la verdad». En ese momento, Dolores notó que Inés llevaba algo en las manos, un fajo de papeles amarillentos atados con una cinta roja descolorida. «Los encontré en el despacho del abuelo», explicó Inés, siguiendo la mirada de Dolores. «Son los documentos originales del caso, los que nunca llegaron al tribunal, las pruebas de que mi padre, Alfonso, fue responsable del derrumbe en la mina». «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Dolores, desconcertada por la repentina confianza de la joven. «Porque has sido la única que ha escuchado», respondió Inés con sencillez. «La única que ha notado que algo no está bien en esta casa. Y porque necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda? ¿Para qué?». Inés señaló hacia el área con las cruces. «Para liberarlos». Un escalofrío recorrió la espalda de Dolores. «¿Quieres decir?» «No están muertos, no realmente», interrumpió Inés, con una intensidad febril en la mirada.
Sus espíritus están atrapados, igual que lo estuvieron sus cuerpos en la mina, encerrados, enterrados vivos por la negligencia de mi padre y la corrupción de mi abuelo. Dolores observó a Inés con creciente preocupación. La joven parecía estar al borde de un colapso nervioso, alternando momentos de lucidez con afirmaciones que rayaban en el delirio. «Inés, escúchame», dijo Dolores con voz suave pero firme, tomando las manos de la joven entre las suyas. «Lo que pasó fue terrible, una injusticia, pero esos hombres murieron hace 20 años. No están aquí, en este sótano». «Tú no lo entiendes», replicó Inés, retirando bruscamente sus manos. «Los he visto, los he escuchado. Están atrapados entre dos mundos, y es culpa de mi familia». Antes de que Dolores pudiera responder, un ruido en la escalera captó su atención. La luz de otra lámpara iluminó el sótano, revelando la figura imponente de doña Eugenia. Detrás de ella estaba Gabriel, con expresión sombría. «Veo que la curiosidad ha podido más que el sentido común, señora Martínez», dijo doña Eugenia con voz gélida. Sus ojos se posaron en los papeles que Inés sostenía y su rostro se endureció. «Y tú, Inés, creí haberte dejado claro que este lugar está prohibido. ¿Para protegerme a mí, abuela, o para proteger el legado manchado de sangre de esta familia?» La voz de Inés destilaba un desprecio que Dolores nunca habría imaginado en la silenciosa joven. Gabriel dio un paso adelante intentando mediar. «Inés, estás alterada. Los medicamentos». «No estoy loca, Gabriel», exclamó Inés. «Tú lo sabes, todos lo saben. Esta familia se construyó sobre la muerte de hombres inocentes, y ahora ellos quieren justicia». Doña Eugenia avanzó hacia Inés con determinación, extendiendo su mano. «Dame esos papeles, Inés, no te pertenecen». «No me pertenecen. Son la prueba de que mi padre era un asesino, de que mi abuelo era un corrupto. Me pertenecen más que a nadie». En ese momento, Dolores notó algo inquietante. La temperatura del sótano parecía haber descendido bruscamente. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor frente a su rostro, y un frío penetrante se filtraba a través de su ropa. Doña Eugenia también lo percibió. Por primera vez, Dolores vio miedo en los ojos de la implacable mujer. «Gabriel, sácala de aquí», ordenó, refiriéndose a Inés. «Y usted, señora Martínez, considérese despedida. Mañana a primera hora recogerá sus pertenencias y no volverá a poner un pie en esta casa». «Es demasiado tarde, abuela», dijo Inés con una extraña calma. «Ya han despertado. Y esta vez no se detendrán hasta tener lo que vinieron a buscar». Como para confirmar sus palabras, un sonido gutural emergió de las profundidades del sótano. Era un gemido prolongado, casi inhumano, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Gabriel palideció. «Madre, deberíamos irnos de aquí, ahora». Pero doña Eugenia permaneció firme. «No seas ridículo, Gabriel. Son solo los ruidos de una casa vieja, o quizás algún animal atrapado en las paredes». El sonido se intensificó, convirtiéndose en un lamento que erizó el vello de la nuca de Dolores. La lámpara en sus manos comenzó a parpadear, y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida, alargándose y retorciéndose como figuras danzantes. «Son ellos», susurró Inés. «Javier Quijano, mi verdadero abuelo. Y sus compañeros Tomás Reyes y Miguel Zárate, las víctimas del derrumbe que mi padre provocó y que el juez encubrió». «¡Basta ya de tonterías!», exclamó doña Eugenia, pero su voz traicionaba su creciente temor. En ese momento, la tierra apisonada frente a las cruces comenzó a moverse. Pequeños montículos se formaron como si algo intentara abrirse paso desde abajo. El polvo se elevaba en espirales, creando figuras difusas en la luz vacilante de las lámparas. «Dios mío», murmuró Gabriel, retrocediendo instintivamente. Dolores, paralizada por el miedo, observaba la escena con incredulidad.
¿Estaba realmente presenciando algo sobrenatural? ¿O era todo producto del miedo colectivo, alimentado por la culpa y las mentiras que habían envenenado a la familia Ruiz Castellanos durante décadas? Un golpe seco en la pared más cercana la sobresaltó. Luego otro, y otro más, como si alguien o algo estuviera golpeando desde el otro lado. «Inés, dame esos documentos», insistió doña Eugenia, extendiendo una mano temblorosa. Pero Inés negó con la cabeza, retrocediendo. «No, abuela. Es hora de que la verdad salga a la luz. Es la única forma de liberarlos, y de liberarnos a nosotros». Los golpes se intensificaron, acompañados ahora por un crujido en la estructura misma del sótano. Pequeños fragmentos de yeso comenzaron a desprenderse del techo y una fina lluvia de polvo caía sobre ellos. «¡Esto es una locura!», exclamó Gabriel, agarrando a su madre del brazo. «Tenemos que salir de aquí antes de que todo se derrumbe». En ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el sótano. Parte de uno de los muros divisorios se desplomó, levantando una nube de polvo que los envolvió a todos. A través de la nube, Dolores creyó ver figuras oscuras moviéndose, siluetas humanas de contornos difusos que parecían emerger del polvo mismo. Y entonces escuchó voces, voces profundas, distantes, que hablaban en un susurro apenas audible. «Justicia. Queremos justicia». Doña Eugenia dejó escapar un grito ahogado y se tambaleó, sujetándose a Gabriel para no caer. «No es posible, no es posible». «Lo es, abuela», respondió Inés con serenidad. «Han estado aquí todo este tiempo esperando que alguien reconociera la verdad». Otro estruendo sacudió el sótano, y esta vez una viga de madera cayó a pocos metros de donde estaban. Gabriel reaccionó con rapidez, empujando a su madre hacia la escalera. «¡Fuera! ¡Todos fuera ahora mismo!». Dolores no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Agarrando a Inés del brazo, comenzó a tirar de ella hacia la salida. Pero la joven se resistía. «No, tengo que quedarme. Tengo que ayudarlos». «Te matarás si te quedas aquí», gritó Dolores por encima del ruido creciente. Con una fuerza que no sabía que poseía, Dolores arrastró a Inés escaleras arriba, seguidas por Gabriel y doña Eugenia. Apenas habían llegado al pasillo cuando un último estruendo, más potente que los anteriores, hizo temblar toda la casa. La puerta del sótano se cerró violentamente tras ellos, y una nube de polvo escapó por debajo de la misma. Luego, silencio. Un silencio tan absoluto que resultaba casi tan perturbador como el caos anterior. Los 4 permanecieron inmóviles en el pasillo, jadeando, cubiertos de polvo y con el terror aún reflejado en sus rostros. ¿Qué ha sido eso?», logró articular Gabriel finalmente. «La verdad, emergiendo después de 20 años enterrada», respondió Inés, su voz extrañamente calmada. Doña Eugenia se había derrumbado en una silla cercana. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Esos hombres, esos pobres hombres». «¿Los viste, abuela?», preguntó Inés, arrodillándose frente a la anciana. «¿Los reconociste?». Para sorpresa de Dolores, doña Eugenia asintió lentamente. «Javier Quijano trabajó en esta casa antes de dedicarse a la minería. Tu abuelo, tu verdadero abuelo». Inés tomó las manos de su abuela entre las suyas. «Y mi padre lo condenó a morir en esa mina. Y el abuelo Emilio encubrió todo para protegerlo». «Alfonso nunca se recuperó», murmuró doña Eugenia, con la mirada perdida en recuerdos dolorosos. «La culpa lo consumió. Comenzó a beber, a tener pesadillas. Decía que los veía, que lo llamaban. Cuando murió en aquel accidente de coche 2 años después, casi fue un alivio para él». Gabriel se acercó a su madre y la abrazó con ternura. «Hemos vivido demasiado tiempo con este secreto, madre. Ha envenenado a nuestra familia durante generaciones». «¿Y ahora qué?»,
preguntó doña Eugenia, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas ajadas. ¿Qué hacemos con todo esto? Inés levantó los documentos que aún sostenía en sus manos. La verdad, abuela, por fin, la verdad. El amanecer llegó a Oaxaca con una llovizna suave que lavaba el polvo de las calles empedradas. Dolores contemplaba las primeras luces del día desde la ventana de la cocina de la casona, una taza de café humeante entre sus manos temblorosas. No había dormido en toda la noche, al igual que el resto de los habitantes de la casa. Tras los acontecimientos en el sótano, nadie había querido quedarse solo. Se habían reunido en el salón principal, hablando en susurros sobre lo ocurrido, tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que habían presenciado. Pero en el fondo, todos sabían que algunas verdades trascienden la razón, hundiéndose en ese espacio oscuro donde habitan los secretos más profundos del alma humana. Concepción entró en la cocina, sobresaltándose ligeramente al encontrar a Dolores allí. El ama de llaves parecía haber envejecido durante la noche, con nuevas arrugas marcando su rostro normalmente impasible. «La señora quiere verla en el despacho», dijo Concepción, evitando la mirada de Dolores. «A usted y a la señorita Inés». Dolores asintió dejando la taza sobre la mesa. «¿Sabe de qué se trata?» Concepción negó con la cabeza. «Solo sé que el doctor Gabriel ha estado hablando con ella toda la madrugada y que han llamado al licenciado Montero para que venga esta mañana». El licenciado Montero era el abogado de la familia, un hombre mayor que había trabajado con el juez Ruiz Castellanos durante décadas. Su convocatoria indicaba la gravedad de las decisiones que estaban por tomarse. Al entrar en el despacho, Dolores encontró a doña Eugenia sentada tras el imponente escritorio que había pertenecido a su esposo. La anciana parecía haber encontrado una extraña serenidad después de la tormenta emocional de la noche anterior. Sus ojos, normalmente duros e implacables, mostraban ahora una vulnerabilidad que Dolores nunca había visto en ella. Inés ya estaba allí, sentada frente a su abuela, con las manos cruzadas sobre el regazo y expresión solemne. Gabriel permanecía de pie junto a la ventana, observando la llovizna con gesto pensativo. «Siéntese, señora Martínez», indicó doña Eugenia, señalando la silla vacía junto a Inés. Una vez que Dolores tomó asiento, doña Eugenia habló con voz clara pero cansada. «He pasado la noche reflexionando sobre los acontecimientos de ayer y sobre las décadas de mentiras que han envenenado a esta familia. Y he tomado una decisión». La mujer hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para lo que estaba a punto de decir. «Voy a hacer público todo lo relacionado con el caso de la mina El Refugio. Las pruebas que demuestran la negligencia de mi hijo Alfonso, la corrupción de mi esposo al encubrirlo, y la injusticia cometida contra esos 3 hombres y sus familias». Inés contuvo el aliento, mientras Gabriel asentía con expresión grave pero aprobatoria. «El licenciado Montero está preparando los documentos necesarios», continuó doña Eugenia. «Habrá consecuencias legales, por supuesto. La reputación de nuestra familia quedará manchada para siempre. Es posible incluso que enfrentemos demandas y compensaciones económicas por parte de las familias de las víctimas. Pero es un precio que estoy dispuesta a pagar por la verdad y por la paz». Dolores observaba la escena con una mezcla de asombro y respeto. La transformación de doña Eugenia, de guardiana férrea de los secretos familiares a defensora de la verdad, era tan inesperada como conmovedora. «Hay algo más», añadió doña Eugenia volviéndose hacia Inés. «He decidido reconocerte oficialmente como mi nieta, con todos los derechos que ello conlleva. El apellido Ruiz Castellanos es tuyo por derecho de sangre, y ya es hora de que el mundo lo sepa». Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas.
No eran lágrimas de alegría, sino de un profundo alivio, como si un peso insoportable hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. Y en cuanto a usted, señora Martínez, continuó doña Eugenia, dirigiéndose ahora a Dolores, quiero pedirle disculpas por haberla involucrado en esta pesadilla familiar, y también quiero agradecerle. Sin su intervención, quizás nunca habríamos encontrado el valor para enfrentar la verdad. Dolores no sabía qué responder. Se limitó a inclinar ligeramente la cabeza en señal de aceptación. Naturalmente, no está despedida, concluyó doña Eugenia con un amago de sonrisa. De hecho, me gustaría ofrecerle un aumento de salario y la posibilidad de que su hija venga a vivir aquí, si así lo desea. Esta casa es demasiado grande para tan pocos habitantes, y un poco de juventud le haría bien a estos viejos muros. Las palabras quedaron flotando en el aire cargado de emociones del despacho. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando los cristales de las ventanas como un eco distante de los golpes que habían escuchado en el sótano la noche anterior. En los días que siguieron, Oaxaca se vio sacudida por la revelación del escándalo de la familia Ruiz Castellanos. Los periódicos locales y eventualmente los nacionales publicaron extensos artículos sobre el caso de la mina El Refugio, la negligencia de Alfonso Ruiz Castellanos y el encubrimiento orquestado por el respetado juez Emilio Ruiz Castellanos. Las reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron la valentía de doña Eugenia al revelar la verdad después de tantos años, mientras que otros condenaron a la familia entera por su participación en el encubrimiento. Las familias de los mineros fallecidos recibieron compensaciones económicas sustanciales y se erigió un memorial en su honor en la plaza principal de la ciudad. Para Dolores y su hija Carmela, la vida cambió de maneras inesperadas. Aceptaron la oferta de doña Eugenia y se trasladaron a una pequeña habitación en el ala este de la casona. Carmela, lejos de sentirse intimidada por el imponente edificio, parecía haberse adaptado con sorprendente facilidad a su nuevo hogar. Una tarde, mientras Dolores tendía ropa en el patio interior, encontró a Carmela jugando tranquilamente con Inés bajo la sombra de un naranjo. La joven, que antes apenas hablaba, ahora conversaba animadamente con la niña, enseñándole a hacer coronas con las flores caídas. «Mamá, Inés me ha contado que su abuelo era minero», comentó Carmela cuando vio acercarse a Dolores. «Dice que ahora él está en paz junto con sus amigos». Dolores intercambió una mirada con Inés, que sonrió levemente. «Así es, mi amor. A veces las personas necesitan que se haga justicia para poder descansar tranquilas». «¿Y ya no están en el sótano?», preguntó Carmela con la inocente curiosidad de los niños. «No, cariño», respondió Inés con suavidad. «Ya no están atrapados. Son libres ahora». 3 semanas después del incidente, Gabriel anunció que el sótano había sido inspeccionado por ingenieros y declarado estructuralmente seguro, a pesar de los daños en algunas paredes interiores. Doña Eugenia, en un gesto simbólico de ruptura con el pasado, decidió que el espacio sería completamente renovado y convertido en un pequeño museo que honraría la memoria de los mineros y serviría como recordatorio de las consecuencias de la injusticia y el encubrimiento. Una noche, mientras la casa dormía, Dolores se aventuró a bajar nuevamente al sótano. La transformación estaba ya en marcha. Las paredes habían sido limpiadas y reforzadas. El suelo nivelado y cubierto con baldosas nuevas. El aire, aunque todavía ligeramente húmedo, había perdido esa cualidad opresiva y amenazante. En el lugar donde antes estaban las cruces improvisadas, ahora se erguía un pequeño altar de mármol con los nombres y fotografías de los 3 mineros, Javier Quijano, Tomás Reyes y Miguel Zárate. Velas nuevas ardían suavemente.
iluminando el espacio con un resplandor cálido y acogedor. Dolores permaneció allí durante unos minutos, en silencioso homenaje a aquellos hombres cuyo sufrimiento había quedado finalmente reconocido. Al subir nuevamente, se cruzó con Carmen, la hermana de doña Eugenia, que había decidido quedarse indefinidamente en la casona para apoyar a la familia durante aquel difícil periodo. ¿Tampoco puede dormir?, preguntó Carmen con una sonrisa comprensiva. Dolores negó con la cabeza. Quería asegurarme de que todo estaba en calma allá abajo. ¿Y lo está? Sí, respondió Dolores con convicción. Creo que ahora todos pueden descansar en paz. Carmen asintió, comprendiendo el significado más profundo de sus palabras. Eugenia ha cambiado tanto en estas semanas. Es como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. La verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora, comentó Dolores. Especialmente cuando ha estado enterrada durante tanto tiempo, añadió Carmen, lanzando una mirada significativa hacia la puerta del sótano, como esos pobres hombres en la mina. Ambas mujeres permanecieron en silencio por un momento, cada una sumida en sus propios pensamientos. Inés también ha cambiado, comentó finalmente Dolores. Es casi como si fuera una persona diferente. Carmen sonrió con melancolía. Inés siempre fue una niña inteligente y sensible, pero la atmósfera de secretos y culpa en esta casa la fue apagando poco a poco. Ver a su abuela finalmente enfrentar la verdad. Creo que eso le ha devuelto la esperanza. En los meses que siguieron, la casona de los Ruiz Castellanos experimentó una transformación gradual pero profunda. Las habitaciones que habían permanecido cerradas durante décadas fueron abiertas, ventiladas y redecoradas. La luz del sol entraba ahora por ventanas antes cubiertas con pesadas cortinas, y las risas de Carmela resonaban en pasillos que durante años solo habían conocido susurros y silencios cargados de tensión. Doña Eugenia, aunque todavía reservada y algo distante, mostraba destellos de una calidez que Dolores nunca hubiera imaginado en ella. A veces la encontraba en el jardín con Carmela, enseñándole los nombres de las flores o contándole historias de su propia infancia en aquella misma casa. Gabriel continuaba con su trabajo en el hospital, pero pasaba más tiempo en casa, especialmente durante las cenas, que se habían convertido en reuniones familiares donde todos compartían las experiencias del día. Eduardo, que inicialmente había considerado abandonar la casa tras el escándalo, decidió quedarse después de todo, encontrando en la honestidad de su familia una nueva fuente de respeto y admiración. Inés, reconocida oficialmente como una Ruiz Castellanos, floreció como nunca antes. Se inscribió en la universidad para estudiar Derecho, inspirada por un deseo de luchar contra las injusticias que habían marcado la historia de su familia. Las pesadillas que la habían atormentado durante años desaparecieron, y su sonrisa, antes tan rara, se volvió una presencia habitual en la casa. En cuanto a Dolores, encontró en aquella extraña situación un nuevo comienzo para ella y su hija. El dolor por la pérdida de su esposo nunca desapareció completamente, pero el peso de la soledad y la inseguridad económica se había aliviado considerablemente. En la casona de los Ruiz Castellanos, que una vez la había intimidado con su opulencia y sus secretos, había encontrado no solo empleo, sino también una especie de familia extendida. Una tarde de diciembre, casi 7 meses después del incidente en el sótano, se inauguró oficialmente el pequeño museo dedicado a las víctimas de la mina El Refugio. Asistieron las familias de los mineros, autoridades locales y un buen número de oaxaqueños curiosos por ver el interior de la legendaria casona que había sido tema de tantos rumores y especulaciones en los últimos meses.
Durante la ceremonia, doña Eugenia pronunció un discurso breve pero emotivo, pidiendo perdón públicamente por los actos de su esposo y su hijo, y comprometiéndose a que el nombre de los Ruiz Castellanos, que durante generaciones había sido sinónimo de poder e influencia, sería en adelante un símbolo de verdad y justicia. Esa noche, mientras ayudaba a Carmela a prepararse para dormir, Dolores reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida. Hacía apenas unos meses era una viuda desesperada buscando empleo. Ahora formaba parte de una de las familias más prominentes de Oaxaca, inmersa en un proceso de redención y renovación que parecía sacado de una novela. «Mamá, ¿crees en los fantasmas?», preguntó de repente Carmela mientras Dolores cepillaba su largo cabello negro. La pregunta tomó por sorpresa a Dolores. «¿Por qué lo preguntas, mi amor?». «Porque Inés dice que los hombres del sótano eran fantasmas que querían justicia, pero tú me dijiste una vez que los fantasmas no existen». Dolores dudó, pensando en cómo responder. ¿Qué había ocurrido realmente aquella noche en el sótano? ¿Habían sido testigos de un fenómeno sobrenatural o simplemente víctimas de su propio miedo colectivo, alimentado por décadas de culpa y secretos? «Creo que hay muchas cosas en este mundo que no podemos explicar», respondió finalmente Dolores, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero sí creo que la verdad siempre encuentra un camino para salir a la luz, incluso después de muchos años. Y creo que hacer justicia a quienes han sufrido injusticias es la forma más segura de encontrar paz, tanto para los vivos como para los muertos». Carmela pareció satisfecha con esa respuesta. Se acurrucó bajo las mantas y pronto quedó profundamente dormida. Dolores permaneció un rato más junto a su cama, escuchando los sonidos nocturnos de la casona. El crujido de la madera antigua, el viento suave que mecía los árboles del jardín, el lejano repicar de las campanas de la catedral. Sonidos normales, cotidianos, que habían reemplazado a los golpes y lamentos que una vez parecieron emerger de las entrañas mismas de la casa. Ya no había susurros en la oscuridad, ni pasos arrastrados en pasillos vacíos. El terror que había impregnado cada rincón de la casona se había disipado, como la niebla matutina bajo el sol de Oaxaca. Antes de retirarse a su propia habitación, Dolores se detuvo frente a la ventana del pasillo que daba al patio interior. La luna llena bañaba con su luz plateada los muros amarillos de la casona y las copas de los árboles frutales. En el centro del patio, una figura solitaria permanecía inmóvil, con el rostro levantado hacia el cielo estrellado. Era Inés, con su largo cabello negro suelto sobre la espalda y su vestido blanco resplandeciendo bajo la luz lunar. Pero ya no parecía un fantasma atormentado vagando por la casa. Por primera vez desde que la conocía, Dolores vio en ella a una joven normal, respirando profundamente el aire nocturno, disfrutando de la paz que finalmente había encontrado. Mientras observaba a Inés, Dolores pensó en las palabras que había dicho a Carmela. La verdad siempre encuentra un camino. A veces toma años, décadas incluso, pero eventualmente emerge, sacudiendo los cimientos de aquello que se ha construido sobre mentiras. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, cuando la justicia, por tardía que sea, finalmente llega, incluso los muertos pueden descansar en paz,